Jesucristo nos dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo. Y nosotros podemos sentirlo y tenerlo cada día, cada momento, cada instante que nos sintamos de alguna manera tristes, desalentados o incluso desubicados por lo que estamos viendo o viviendo. Nosotros podemos decirle: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Quería adorar a Dios a través de este cántico. Realmente sienta la presencia del Señor, porque Él está aquí, mi hermano. Él está aquí, mi hermana, y Él quiere bendecirle en esta hora. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Dígale una vez más. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como
Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que así sea, mis hermanos. Que así sea, que cada día nosotros menguemos y que Cristo vaya creciendo en nuestras vidas. Hoy quiero llevarles a una reflexión, hermanos, sobre el rapto de los creyentes. Quiero hablar de eso para recordar que no se nos vaya a olvidar de un evento que está casi a las puertas. Ante todo esto que estamos viviendo, se oye mucho el rumor de que Cristo ya viene, ¿verdad? Pero no es cuando nosotros queramos, es cuando el Padre Celestial lo tiene ya determinado. Y cuando Él diga, usted y yo estamos listos. Amén. Y hay varios pasajes que quiero tomar para ustedes, y realmente hay dos temas que yo pudiera poner ahí en la pantalla. Pudiéramos hablar de nuestra esperanza gloriosa o hablar del rapto, no de la iglesia. Voy a hablar, este tema habla del rapto de los creyentes. Yo creo que se debe modificar, porque una cosa es la iglesia y otra cosa son los creyentes. Y la base de todo es que somos creyentes. El que creyere y fuere, este será. Ahí está la clave. Pero vamos a poner nuestra esperanza gloriosa. Ese va a ser el tema para los que están ahí en cabina. Y pues usted vaya y busque. Hay dos pasajes que yo he seleccionado y son los únicos que nos hablan con mucha claridad y los vamos a estar revisando. El primero de ellos es en Primera de Corintios capítulo 15 y el otro está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, perdón. Leemos el primero, Primera de Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo, que es el único de los apóstoles que habla del tema con mucha claridad sobre el rapto de la iglesia, como así le conocemos. Otros le llaman el arrebatamiento de la iglesia. Son palabras que no se usan mucho en la homilética y hermenéutica, porque pues algunos discuten todavía sobre eso, pero es un acontecimiento maravilloso. Y esa es nuestra esperanza gloriosa. Amén. Y Pablo es el que, usando el lente espiritual, amplía mucho este tema que parecía herméticamente cerrado y que los apóstoles, aquellos 12, lo guardaban con mucha discreción, quizá porque no daban crédito a interpretar lo que habían recibido de parte del Señor Jesucristo. El Señor muchas veces los dejó en suspenso y les dijo lo que es, lo que será y se quedaron. ¿Y qué quedará decirnos con esto? ¿Qué quedará decirnos? Y cuando ya después de mucho tiempo les cayó a ellos el 20 y dijeron, se refería a esto que ahora estamos experimentando. Así es de que aproveche para venir los lunes que estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De profecía bíblica. Entonces estamos hablando y vamos a descubrir lo que uno entienda ahora, lo que no entendamos ahora, lo que no interpretemos en el presente, después de haberlo leído y haberlo platicado, lo vamos a entender más adelante nosotros. Leemos, por favor. Dice en el verso 51 de Primera de Corintios capítulo 15. Ayúdeme a leerlo, hagamos una dinámica interesante. He aquí, os digo que, una vez más, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Anote eso, no es arrebatados, es transformados. Si usted no sufre esa transformación, entonces no va a participar. Por eso les digo que no es de la iglesia, es de los que creen. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, en un momento, fíjese, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, dice, serán resucitados como incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario, y ahí es donde Pablo explica del por qué la transformación, que esto corruptible
se vista de incorrupción. Léalo en voz alta, ayúdeme. Y esto mortal se vista de ¿qué? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? Es el pecado. Y el poder del pecado, ¿cuál es? La ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? El único que merece la honra y la gloria y la alabanza. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. ¿Qué más? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí el apóstol Pablo nos habla del proceso. Ahora vayamos a la otra lectura que nos dice cómo será. Por favor, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Lo leemos juntos. Ayúdeme a leerlo en voz alta para que vaya mejor memorizando. Tampoco, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ¿qué dice ahí Pablo? Que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, fíjese, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cierra Pablo esto con esta frase: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Mire, hay 5 pilares fundamentales en la iglesia, que es lo que debemos tener con mucha claridad. Todo lo que se habla de Jesús en los evangelios, en las epístolas, es muy importante, y damos gracias a Dios por todo ese conocimiento, amén. Pero yo anoto aquí 5 pilares que son esenciales, que nosotros los memoricemos, hermano, y los dimensionemos correctamente, para que no desviarnos del camino, amén, para no desviarnos. El primero de ellos, hermanos, es el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo. Nunca debemos de dejar de celebrar el nacimiento de Cristo, no precisamente porque seamos idólatras en cuanto a esto, sino porque no debemos olvidar que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Esa es la esencia, para no olvidar nunca y entender correctamente ese nacimiento que se marca con un mensaje celestial a través de Gabriel, que ya hablamos de él el lunes pasado, cuando vino y le trajo esa revelación y esa interpretación que Dios le mandó a Daniel, el profeta Daniel. Es Gabriel el mensajero de Dios. Y el mensaje era: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. O sea, no hay más, hermano, solamente hay un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Amén. El otro punto, la otra columna que no debemos olvidar nunca,
porque esa es el día glorioso, hermanos, donde el Verbo se hizo carne, el nacimiento de Jesús, donde la eternidad se hizo parte del tiempo. Yo estaba viendo un programa que habla acerca de cómo opera la tierra y dice que la tierra está en un constante movimiento al revés del reloj, de las manecillas del reloj, así corre la tierra. Pero ¿sabe usted a cuántos kilómetros por hora? 100,000 kilómetros por hora. Ese es el movimiento de rotación de la tierra. 100,000 kilómetros por hora. ¿Y sabe usted por qué no nos caemos? Porque nosotros estamos al mismo ritmo de la tierra. No así, sino en sentido contrario. Y uno va descubriendo cosas interesantes. La ciencia está en eso y dice, bueno, y la luna también tiene su efecto. Hay un movimiento perfecto, exacto de todas las cosas. Todo el universo está en constante movimiento. Y los planes de Dios, hermanos, son extraordinarios para nosotros. El reloj de Dios se va cumpliendo todo en su tiempo. Por eso el nacimiento de Cristo es elemental, porque es el acercamiento de Dios. Por eso dice el profeta Isaías, se llamará Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Por eso esa es una de las columnas que no debemos olvidar jamás y debemos memorizar siempre en nuestra vida. La otra columna es el bautismo de Jesús en agua. En algún punto del Jordán, no sabemos dónde, yo también fui bautizado ahí en las aguas del Jordán. No pasó nada, sigo siendo el mismo, ¿verdad? Ni me van a crucificar jamás tampoco, porque Él era el esperado, Él era el de la promesa. Pero en algún punto del río Jordán, en algún lugar donde Juan el Bautista hacía este tipo de acto presencial y público, Jesús fue bautizado. Pero el bautismo no es tanto lo que debemos enfatizar, sino en el momento adecuado. Porque cuando Jesús fue bautizado en agua, usted y yo ya conocemos parte de esta historia. Dice la Biblia que Juan no quería bautizarlo. ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Qué decía? Tú eres el que tiene que bautizarme a mí, le dice. No yo a ti, porque Juan inmediatamente lo identificó. Y Juan le dice, es que eres tú el que tiene que bautizarme a mí, porque yo sé quién eres y de dónde vienes y a dónde vas. Qué tremendo, ¿no? Por eso cuando se le pregunta, ¿eres tú? ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Dijo Juan, hombre, yo no soy ni digno de desatar la correa del calzado de sus pies. Yo soy solo una voz que clama en el desierto. Imagínense todas esas cosas que parecen muy sencillas, pero exaltan, glorifican y hacen una ubicación correcta del profeta. A veces nosotros con poquito que sabemos ya nos creemos, hermano, como dicen los muchachos, la mamá de Tarzán. Ya andamos nosotros creyéndonos que ya con un título que recibimos hay. No, hermano, olvídese. Lo que sabemos todavía no es ni el 0,000.1%. Así es de que démosle toda la honra y la gloria al Señor. Ahora, lo que sí debe quedarnos claro es que en esos momentos cuando Él obedeció, cumplió la palabra y Juan hizo lo que tenía que hacer como una voz y como una vara, simplemente del cielo se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado. ¿Sabe qué se llama eso? Anótelo, que no se le olvide nunca. Se llama certificación divina. O sea, no se equivoquen. Vienen muchos falsos cristos, pero este es el unigénito Hijo de Dios. Es la certificación divina. Por eso es la columna. No, van a oír que vienen por allá. Nosotros, dijo Pablo, solamente ante Jesús se debe doblar toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo, solo ante Él se doblará toda rodilla. Oye, yo estoy bien emocionado y usted no lo veo nada emocionado. Y la tercera columna, que es elemental, que no se nos olvide, se llama la crucifixión. Cristo fue llevado al Calvario en contra de su voluntad. Él no quería llegar ahí.
Él quería librar ese momento histórico. Por eso dijo: Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, le dijo al Señor, pasa de mí esta copa. Pero vio el silencio de su padre, percibió la voluntad de su padre y reacciona con una prontitud y con una exactitud y dice: pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Y entonces el sacrificio, la crucifixión de Cristo fue tan original, tan natural, que por su llaga nosotros hemos sido curados. Y en su cuerpo llevó nuestra condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, por favor, no hagan resaltar mucho la figura de Satanás creyendo que ustedes están atrapados en la incertidumbre. Si usted y yo estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos salvos por la gracia del Hijo de Dios. En tercer lugar, hermanos, que esa crucifixión, el nacimiento, el bautismo están englobados en lo que es las 69 semanas de Daniel, que ya las platicamos. Eso es clave, hermanos, para nosotros, que nosotros lo entendamos bien. Cuando no hay claridad, hermanos, vamos a desviarnos. El diablo va a lanzar sus dardos envenenados y vamos a equivocarnos. Llega la otra columna que es fundamental para nosotros como creyentes. ¿Y sabe cuál es? La resurrección de Cristo. Pablo dice: si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Díganlo fuerte, ¿qué dice? Vana es nuestra fe, y sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Es la fe la que nos tiene en ese ADN divino, hermanos. Es la fe la que nos conecta con la divinidad. Cuando nuestra fe disminuye, cuando nuestra amistad con Dios está totalmente menguada, ya no hay en nosotros ningún aliento de vida eterno. Estamos dedicados a lo natural. La resurrección de Cristo es elemental, es fundamental. Es uno de los puntos claves que nosotros debemos valorar, entender, dimensionar y no olvidar jamás. Ya les dije 4. El último, que son 5, es la ascensión de Cristo. Ese es el broche de oro con el que cierra ese mensaje para nosotros. El nacimiento, les dije, el bautismo en agua. En tercer lugar, la crucifixión. En cuarto lugar, la resurrección de Cristo. Y en quinto lugar, hermanos, la ascensión. Ese cuerpo glorificado, ese es lo que se llama el cuerpo transformado, que vence todos los efectos de la gravedad. Y a pesar de que la tierra está girando a 100,000 kilómetros por hora, ¿te imaginas, Paco, a esa velocidad? Y nosotros aquí paraditos, porque vamos girando también a la misma velocidad de ellos. Es increíble lo que Dios ha hecho. Mas sin embargo hay un momento especial. Por eso esto es explicable y esto hace entender muchas cosas. Que cuando nosotros, hermanos, se cumpla esta promesa, esta esperanza de nosotros, hermanos, no se llama así el título, nuestra esperanza gloriosa se llama el título. Por eso cuando se cumpla esta esperanza gloriosa en nosotros, hermano, mire, aquí lo señala, aquí lo que hemos leído nos dice cómo y el proceso que se va a seguir. No nos dice cuándo, pero sí nos dice precisamente cómo. Por eso, ante todo esto que gira, todo esto que se mueve, toda esta rotación y todo este movimiento de los astros, hermanos, dice que será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos creen en esto, amados hermanos? Ahora, la ascensión, ya para entrar en el tema, la ascensión fue algo repentino, como una muestra de que lo imposible no existe para Dios. Estaban ellos contemplando al maestro, pero el maestro tenía el cuerpo glorificado. Ya les dije el lunes cómo es un cuerpo glorificado. Espero que no se los olvide. Un día se los voy a explicar más. Hoy estábamos analizando, Raúl y yo, algo interesante de lo que está pasando, ¿verdad? De estos terremotos y de estos tsunamis, y quién los produce y quién los fabrica.
Todos estos son fabricados, hermanos, por naciones muy poderosas. No todo lo manda Dios. Son efectos de nuestros descuidos, de nuestros avances tecnológicos, créalo, hay tantas cosas. Por eso nosotros debemos abocarnos en esta esperanza gloriosa que debemos nosotros mantener avivada nuestra fe y nuestra actividad, para no perder la dinámica, para no desviarnos. Por eso Pablo nos dice precisamente: alentaos los unos a los otros con estas palabras, para que no se nos olvide. Hoy, ante lo que está pasando, que es un caos y un desorden, hermanos, y que no se va a componer esto, no hay arreglo, hermanos, ya no hay. Aquí la única esperanza para la humanidad es Dios. Y el mensaje de Dios dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él tenemos que oír. Y Jesucristo levanta su voz para decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pablo cierra con una calificación extraordinaria diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos eventos, hermanos, son extraordinarios. Durante muchos años, este evento, hermanos, ha tenido cautivo al pueblo de Dios. Esta revelación, como dicen los especialistas, es una revelación paulina, o es una revelación que Dios le da al apóstol Pablo. Y esta revelación de Pablo, hermanos, está plasmada en cada una de las epístolas. Por eso Pablo, cuando contempla esta revelación, y viene de parte de Dios esto, porque Pablo nos dice con mucha claridad que todo esto que él nos comparte no le vino por enseñanza de ninguno de los grandes apóstoles a los que él respetaba. Él dice: todo esto lo recibí por revelación ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Todo esto que les comparto no lo recibí por enseñanza de nadie. Pablo tenía, dicen los expertos, 4 doctorados o 5 o 10 maestrías. Hablaba todos los idiomas y dialectos de su tiempo. Era un erudito, por eso Dios lo sacó de ahí. Al ver la dinámica que traía, la energía, y lo ubica ahora para ser el apóstol de los gentiles. Y todo lo que escribe de Jesús, Pablo, al igual que los grandes pensadores antiguos como Platón, como Sócrates y como Aristóteles, y todos esos grandes como Diógenes y otros muchos menos famosos que ellos, Pablo llega a la conclusión en cuanto a esto de la esperanza. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Así de que, hermanos, les dice a todas las iglesias: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos?, decía Pablo. ¿No se alegra por eso, hermano? Digan un fuerte amén de perdido, hermanos. Esta revelación, creo que los niños alaban al Señor más que nosotros. Aquella gran revelación de Pablo, hermanos, les decía, quedó plasmada en cada una de las epístolas, tanto en la epístola de Corinto como a la iglesia de Tesalónica. Ha mantenido en nosotros una expectativa que ya ha generado una expectación extraordinaria hasta el día de hoy. Yo creo que muchos de nosotros como cristianos estamos esperando este evento, y este evento representa para nosotros una tabla de salvación. No sabemos cuándo. Eso es lo que genera una expectativa en nosotros. Por eso el apóstol dice: deben estar velando y orando, porque el día ni la hora yo no lo sé, solo mi Padre que está en los cielos. Mi Padre, Él sabe el día y la hora, y cuando Él diga, será en un abrir y cerrar de ojos. Ese desprendimiento será glorioso en un abrir y cerrar. Yo no sé cuál es la milésima de diferencia entre los muertos en Cristo y nosotros, porque será en un abrir y cerrar de ojos. Una milésima mínima, pero primero ellos, porque nos demostraron fidelidad hasta el final. Y nosotros, los que vivamos, dice Pablo, también seremos transformados
De tal manera que esto que nos retiene, hermanos, será totalmente deshecho y formaremos parte de un mundo extraordinario. Y Pablo es el que nos plasma todo esto. Y este arrebatamiento de la iglesia o rapto de los creyentes, hermanos, es precisamente como una tabla de salvación. Es decir, que en ese momento todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, todos nuestros temores terminarán ese día. Existe precisamente la impresión, hermanos, de que la gran mayoría de los cristianos estamos en espera de eso para que cambiemos a otra dimensión de vida donde ya no habrá ni más miedo ni más temor. Porque los que se queden atrapados, los que no mantengan sus oídos atentos a ese momento y sus sentidos se mantengan atentos, hermanos, a ese momento, se van a, como dijéramos nosotros, se van a sorprender y se van a lamentar de decir: ¿cómo fui tan descuidado? ¿Cómo fui tan distraído? El Señor, cuando habla de esto en un momento de los evangelios que también habla de este acontecimiento, dice: unos estará durmiendo, el uno será levantado y el otro será, los otros estarán en la molienda trabajando, a eso se refiere, y unos serán levantados y otros se quedarán. Nuestros descuidos, día y noche debemos estar atentos, esperando ese día glorioso, porque ese día sucederá, ese día llegará, ese momento, no ese día, ese momento llegará de una manera, hermanos, repentina. Y los que se queden después del rapto de la iglesia entran en un proceso que se llama la gran tribulación. Serán víctimas de la crueldad del anticristo, que los va a torturar y que los va a perseguir durante este periodo llamado en la Biblia como la gran tribulación. Este temor, hermanos, es comprensible desde el punto de vista humano, pero no para nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros analizamos en la carta a los Romanos, encontramos algunas cosas interesantes. Quiero que volvamos rápidamente. Lo que comienza Pablo señalándonos a nosotros, hermanos, es interesante. He aquí os digo, dice Pablo en el verso 51, os digo un misterio. Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. Aquí os digo un misterio. Pero una cosa debemos estar seguros, hermanos, que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, dice Pablo, estos son hijos de Dios. Este misterio, Pablo nos lo comparte y hace una separación interesante para que nosotros tengamos mucha claridad. Es a Pablo al que se le revela y dice: no todos dormiremos, pero todos, dice, seremos transformados. Pablo es el que dice todo el proceso sobrenatural, toda esa dinámica de la promesa de Dios, porque el Señor Jesucristo en la última oración le dijo al Padre: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Y yo quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Si somos hijos de Dios, no debemos tener temor. Hay un salmo que yo les he compartido y que sirvió para mí y sirve todavía como una bandera que yo levanto en alto cuando vivimos esos desniveles o esos paréntesis que como humanos tenemos que enfrentar y tenemos que experimentar. Que dice: no tendremos temor de malas noticias. ¿Pero por qué?
porque nuestra confianza está puesta en Dios. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, no habrá ningún temor, ningún miedo, ningún nada que nos pueda, hermanos, atormentar. Cuando nosotros analizamos esto, que es importante que nosotros mantengamos avivada nuestra fe para escapar de la ira que ha de venir. Por eso el rapto es una tabla, algunos le llaman el salvavidas de la humanidad. Los experimentos que está haciendo la NASA, el Pentágono y tantas otras naciones, que ahora con el avance tecnológico descubrimos tantas cosas, que dicen que Alemania fue el primero que llegó a la luna en 1942, 1939, y todos esos científicos que tenía Hitler allá se los trajeron a Estados Unidos y fueron los que sacaron adelante el proyecto que en 1968 Estados Unidos llegó a la luna, pero los alemanes ya habían llegado mucho tiempo antes. Uno va descubriendo cosas interesantes como esas. Y uno dice, bueno, ¿por qué esa guerra? Porque quieren encontrar lugares habitables, porque ellos saben que algo terrible viene sobre el planeta Tierra, que no todo el tiempo vamos a librarla, que estamos cada día en una autodestrucción nosotros. Por eso la Biblia dice que Dios no necesita hacernos nada. Dios no es maldoso, Dios no desea el mal para nadie. La Escritura dice a través de los profetas que el hombre se autodestruirá a sí mismo. El hombre se va a autodestruir, no necesita la intervención divina y mucho menos que el diablo intervenga. El hombre se va a destruir a sí mismo. El hombre tiene esa tendencia. Por eso, sabiendo todo eso, están buscando lugares que den seguridad. Pero este libro que usted tiene en su mano dice: aunque en las estrellas hicieres tu nido, aunque te remontares a lo más alto, dice, desde ahí te bajaré. ¡Pum! Sella, dice: yo, Jehová de los ejércitos. ¿Quién escapará? Nadie. La única esperanza para nosotros, hermano, se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Por eso el arrebatamiento para nosotros, hermanos, es nuestra única esperanza gloriosa. Debemos estar listos. Será en un abrir y cerrar de ojos. No sé cómo, pero así como el Señor ascendió, no se preocupe qué hemos de comer. Ya les dije, ese cuerpo glorioso no va a necesitar de comida como la nuestra. Y les voy a explicar por qué lo estoy aseverando, por lo que ya hemos leído precisamente aquí. Mire lo que dice, léalo conmigo para que le quede bien fuerte a usted ahí, bien penetrado en su corazón. En el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos resucitarán, como dice ahí. Y nosotros seremos ¿qué? Y luego dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista ¿qué? Y esto mortal se vista de ese cuerpo glorificado, hermanos. Nos llevará a otra dinámica diferente, donde no vamos a necesitar de comida como esta. A eso se refiere. Seremos transformados. Ese cuerpo glorificado, un día se los voy a explicar con más detalle. De acuerdo a los últimos datos que tenemos, no tiene intestino, aparato digestivo, hígado, ¿qué más les dije? Ni páncreas. Será un cuerpo diferente, glorificado. Todos estaremos en línea como los ángeles. Y allá no hay ángeles gordos, hermano, ni más flacos de lo necesario. Allá no hay enfermedad, ni más tristeza, ni más nada. Mire, allá estaremos todos a la misma línea. Seremos como los ángeles. Dicen las últimas anotaciones que se tienen acerca de Jesús por una carta que escribió Poncio Pilato, que escribió al emperador romano de su tiempo. Creo que era Tiberio, y le dice:
por aquí anda un personaje al que le llaman Jesús de Nazaret. Eso salió a la luz ahora que el Papa Francisco lo hizo sacar de los archivos que están cerrados a 7 llaves. Pero ahora lo sacó porque ahora con la nueva tecnología cualquiera toma foto y inmediatamente llega a todos. Y alguien sacó eso y dice esto. Por ahí anda un personaje muy atractivo, con un mensaje diferente al que hemos escuchado. Si gustas conocerle, yo te lo enviaré inmediatamente para que lo conozcas, le dice. Ahí está la carta. Usted la puede encontrar ahí. Y dice, es alto, 1,81 de alto. Imagínense. Cuerpo atlético, ancho de espalda, porque es carpintero, es constructor de casas y es fabricante de barcos. Tiene una mirada de ojos de color miel, pero su mirada es tan penetrante que a veces da temor mirarlo a la cara. Pero es tan dulce su mirada que da mucha confianza. Nunca dice mentiras. Es más, si quieres te lo envío, le dice en esa carta, fíjese, ahí está escrita. Y dice, resucita muertos y sana cualquier clase de enfermedad. Y va describiendo, su cabello es largo, llega hasta su hombro, y su barba es partida y es cerrada también, y casi es del mismo color de su cabello. Habla con tanta autoridad que quienes lo siguen tienen temor y tienen miedo, pero se sienten tan seguros cerca de él. Créelo, no hay uno como él. Si quieres te lo envío para que lo conozcas. ¿Y sabe qué dijo aquel? No le interesó. Qué ingratos somos nosotros. Dios nos ofrece lo mejor y nosotros en una actitud de indiferencia. Eso es increíble de nosotros, hermano. Dios nos ofrece el cielo, Dios nos ofrece lo mejor, Dios nos ofrece una tabla de salvación y nosotros, si tengo tiempo, voy. Si se puede, ahí estoy. Hermanos, esto es de vida o muerte, como decía aquel gran predicador Gigi Ávila. Escapa por tu vida. ¿Qué con tu familia? A nosotros ya no nos interesa ni la familia. No, pues ellos ya. ¿Y qué cuando los oigas en el lamento de estar en las llamas de fuego? Porque unos se levantarán para qué y otros para qué. Y en aquel día nos preguntarán, ¿y dónde están los que te di? Se perdieron, Señor. ¿Cómo que se perdieron? ¿No los tenías ahí? ¿Cómo que se alejaron? ¿No te los di a ti? ¿Cómo vamos a responder? El rapto es les dije, es un salvavidas para nosotros, para toda la humanidad. Y es necesario que nosotros pongamos atención a esto, porque viene ese momento extraordinario. Y después del arrebatamiento viene el principio de dolores. Principio de dolores. Vaya conmigo a un pasaje en San Juan capítulo 14, verso 27. Creo que ese es, hermano. Aquí lo encontramos, luego. Les dije San Juan, ¿verdad? Capítulo 14. Fíjese lo hermoso que dice el mismo Señor Jesucristo en el verso 27. ¿Qué es lo que vino a traernos el Señor? Dice ahí, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. Y luego cierra, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo que ofrece Jesús, la bendición que ofrece, hermanos, es algo extraordinario. El mundo nos ofrece una paz falsa. Ahorita antes de venirme, o no sé si más temprano, no recuerdo, escuchaba el testimonio de uno de los deportistas más admirado en México. Ese boxeador, ¿cómo se llamaba? Que fue el más grande campeón. ¿No te acuerdas? Un boxeador de los últimos, que fue campeón en todo. ¿Cómo se llama? De Sinaloa, de Sonora.
Julio César Chávez. Dice, yo en una pelea gané 10 millones de dólares, pero llegué a lo más bajo. 4 o 5 matrimonios, hermano. Un montón de hijos. Dijo, pero mi vida era tomar y tomar y tomar y tomar. Y la droga a mí me la regalaban por kilos. No la compraba, me la regalaban. Y él aseveraba y decía, no, yo viví una vida desordenada, créelo. No le deseo este mal a nadie. Hay gente que anda buscando el dinero apresuradamente. No, digo yo, no, créanlo, tener dinero no es lo más importante. Tener poder tampoco es lo más importante. Todo eso desgració mi vida, lo tengo por nada. Lo más importante, dice, es la felicidad. Y créalo que la felicidad es algo que está cerca de nosotros. Y esa solamente proviene de Dios, dice. Me di cuenta que todo eso que yo buscaba no es cierto, es mentira, es falacia. Ahora que tengo menos, soy tan feliz. Sé que me odian mis hijos, sé que me odian mi familia, porque fui malo y los encerraba a mis amigos, los amarraba para que no se fueran y no quedarme solo, porque tenía miedo a estar solo. Millones y millones y millones de dólares. Vivía en una mansión enorme. Tenía guardaespaldas, más de 50 guardaespaldas que cuidaban mi mansión, todos armados. Yo era amigo de todos los narcotraficantes de este país, pero de nada me sirvió. Y Cristo levanta su voz para decirnos: mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. El mismo Señor nos da una declaración extraordinaria. Dice, mas buscad primeramente, ¿qué, hermanos? El reino de Dios, y ¿qué más? Y su justicia, y todas las demás cosas, ¿sabe qué? Serán añadidas. Vamos a otra cita más ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, en el verso 33. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Fíjense lo que dice aquí. El Señor hablándonos a nosotros dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque dice, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Jesucristo venció al mundo, lo que significa que si hacemos todo conforme a su voluntad, Él nos dará el poder para vencer también, y Él jamás nos va a desamparar. En los momentos de mayor necesidad, su presencia estará con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Sin embargo, hermanos, resulta muy extraño que la forma en que Jesús triunfó es por medio de las aflicciones y por medio del dolor. El Señor les dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. En los momentos más difíciles de nuestra vida, el Señor manifiesta que estará con nosotros. El mismo apóstol Pablo dijo, hablando de estos momentos difíciles, y ahí se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 12 y 13. Lo leo y dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, cuando nosotros sabemos que esto es necesario para que nuestra fe se mantenga viva, vea usted nada más cómo es que va a suceder todo esto. Quiero que vaya conmigo ya para ir cerrando esta plática sencilla, esta prédica. Ahí en el versículo 53, lo vamos a repetir solo para ir sellando, de 1 de Corintios capítulo 15. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, esto habla de la eternidad.
nosotros cuando formemos parte de ese momento glorioso, óigalo bien, cuando formemos parte de ese momento glorioso será algo extraordinario. Créalo. Usted y yo nos vamos a reír allá. No crea que lo que nos espera es algo que nosotros alcanzamos a graficar con nuestra mente. No, es algo extraordinario. Por eso Juan, cuando se le reveló la persona de Jesús, el alfa y el omega, en el libro de Apocalipsis, dice que cayó como muerto. Vi cosas extraordinarias. ¿Se acuerdan de Pablo cuando habla de cuando él fue llevado hasta qué cielo? Él fue llevado hasta el tercer cielo. Quizá Pablo lo relaciona un poquito con las palabras proféticas también de algunos de los grandes apóstoles como Oseas, como Amós, que hablan del tercer cielo. Pero hay como unos 15 cielos. Hay infinidad de universos. El cosmos está continuamente creciendo y creciendo. No para esto. Es increíble. En un movimiento constante. Y nosotros somos habitantes de ese mundo dimensionado por Dios. Por eso dice, seremos arrebatados. No sabemos lo que nos espera. Lo que sí sabemos es que si Él está con nosotros, nosotros estaremos confiadamente en el Señor. No se trata de que cada quien va a partir por el rumbo que quiera. No, llegará el momento cuando Él, como el imán principal, como la cabeza principal que dice Pablo, Cristo es cabeza de nosotros como iglesia. Cuando Él aparezca. ¿Y cuándo va a aparecer? Bueno, Él va a aparecer. Vaya conmigo, disculpen que lo esté molestando tanto, hermanos, con su Biblia, pero es necesario que lo leamos bien. ¿Cuándo va a aparecer? ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, leámoslo ahí en Primera de Tesalonicenses. ¿Cuándo va a ser esto? Aquí dice en el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? El que está sentado a la diestra del Padre descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor. ¿Dónde lo vamos a recibir? Dice ahí, en el aire. Él vendrá y como un imán volveremos a una unidad, porque yo quiero que sean uno. ¿Y qué es la fuerza que nos mantiene? Ya les he dicho. ¿Cuál es la fuerza más poderosa del universo? El amor. El amor de Dios, el amor de Cristo es el que nos va a arrebatar, nos va a mantener. Por eso nosotros como iglesia ya no tenemos ni miedo ni temor, porque el amor echa fuera. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, el camino que nos toque andar, el amor de Dios es tan poderoso que nos mantendrá en esa dinámica y en esa esperanza gloriosa. Y así estaremos siempre, dice, con el Señor. Esto será extraordinario, hermanos, porque ya para nunca más apartarnos de Él. Será algo extraordinario. Cuerpos glorificados, cuerpos transformados en ese proceso del arrebatamiento. Después de ahí no hay nada que hacer. Todo se tornará, dice este libro sagrado. Después de eso viene la gran tribulación. ¿Cuál es? ¿Desde dónde se nos anuncia esto? No debe ser una sorpresa. Dios no es malo, Dios es amor y Dios es bueno. A Moisés Dios le habló y le dijo a través de una palabra profética: profeta levantaré de en medio de vosotros, dice, refiriéndose al Mesías. Y cualquiera que no oiga sus palabras, dice Jehová, yo le pediré cuentas. Hebreos, ¿qué dice? Si nosotros, hermanos, no hacemos caso al evangelio de Jesucristo como debe de ser, y nos volvemos otra vez a cometer pecado, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que viene una horrenda, dice, expectación de juicio y de hervor sobre aquellos que, habiendo conocido a Dios, jugaron con las cosas de Dios. Ahora, Dios nos ha hablado de muchas formas, como dice Hebreos, de muchas maneras,
Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrebatamiento. No se sorprenda, pero muchos de los que han ido y han venido, yo les, con todo respeto, les comparto esto a ustedes y con mucho temor. Yo creo que Dios es soberano y hace lo que quiere, pero ellos que han ido al infierno y han regresado, ¿qué noticias nos han traído algunos de ellos? Dice, el infierno está lleno de creyentes, un montón de cristianos, pero descuidos los llevaron a eso. Es más, no solo cristianos, predicadores, líderes religiosos. Porque no se trata de posiciones religiosas, sino es necesario que cuando nosotros abramos nuestro corazón, dejemos que Él reine y gobierne sobre nuestra vida y haga con nosotros lo que Él quiera. Que no nos apartemos nunca de la fe, que mantengamos firme nuestra convicción en Dios, que peleemos la buena batalla, que lleguemos a la meta, que también mantengamos firme nuestra fe, como dice Pablo, para que al final el Señor también nos dé la corona de la vida también a nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Finalmente, hermanos, quiero que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses y con eso cerramos. Mire lo lindo que dice ahí, para que no se les olvide, porque ya no voy a volver a hablar de esto. No porque no quiera, sino porque hay otras cosas que yo quiero compartirles a ustedes. En el verso 54, léalo conmigo fuerte, dice, porque cuando esto ¿qué? Verso 54 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Eso no se les olvide. Son dos citas que deben manejar mucho ustedes, hermanitos, del centro de la familia cristiana. Pero aquí tenemos que entender, cuando esto corruptible se haya vestido ¿de qué? De incorrupción, y esto mortal se haya vestido de, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya no moriremos, hermano. Ya no moriremos. ¿Qué dice la Escritura? Que seremos semejantes a Él. No igual, no igual. Seremos solo semejantes a Él, donde no habrá necesidad de nada que nos destruya, porque reinaremos para siempre con el Señor. Será un proceso extraordinario. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Nuestras articulaciones, todas esas motivaciones naturales serán transformadas en motivaciones sobrenaturales. Y volaremos a la velocidad de la luz. Y saldremos de aquí en un segundo. Yo no sé cómo, pero Él sí sabe cómo, porque Él tiene el control de todo el universo y Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto lo escribió el profeta Oseas en el capítulo 13, verso 14. Ya que el aguijón de la muerte, ¿cuál es el aguijón de la muerte, hermanos? Ya no habrá más pecado. El pecado fue vencido por Cristo Jesús, y en ese momento, que es nuestra esperanza gloriosa, ya no habrá más pecado. Y el poder del pecado es la ley, se cumplió, punto y aparte. Leámoslo junto, por favor, ya para cerrar. Mas gracias sean dadas a ¿quién? Que nos da la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, dice Pablo, nos invita a tres cosas: estar firmes. Diga conmigo, yo debo estar firme. Dígalo más fuerte, yo debo estar firme. Número 2, yo debo ser constante. Y número 3, tengo que crecer en la obra del Señor, siempre creciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanitos, todo lo que hagamos para Dios. ¿Saben ustedes que el inventor, me ha traído resonando eso, el inventor de ese producto que se llaman chetos, que están picositos? ¿Sabe quién lo inventó? Lo inventó un señor que era el que hacía el aseo en la empresa de Sabritas.
Ahora es uno de los gerentes principales de esa multinacional. Pero a él se le vino la ocurrencia. Se llevó un montón de, ¿cómo les dije que se llamaban? Chetos, que en un momento se averió la maquinaria y quedaron ahí tirados. Se llevó unos cuantos a su casa y le dijo a su esposa: prepárate una salsa, porque estos deben saber más sabrosos con salsa que así como vienen insípidos. Y ella fabricó una salsa, ellos la diseñaron y la aplicaron y lo compartieron con algunos y dijeron: oye, qué sabroso. Él se atrevió, era el que barría. Todo el mundo lo menospreciaba, no sabía leer ni escribir. O sea, no necesita, hermanos, ir a la universidad, ir al tecnológico, ir a cualquier cosa, hermanos, para poder tener éxito. Él aprendió una frase que alguien le enseñó: donde quiera que estés y lo que hagas, hazlo mejor que todos, para que dejes huella y dejes marca de que tú eres mejor que todos. Porque si vas a hacer lo mismo que los demás, nadie te va a tomar en cuenta. Pero en cada cosa que hagas, da lo mejor de ti y ponle un poquito más de lo tuyo. Si tú eres el que hace el aseo, que la gente sepa que no te dan en la empresa todo, tú compras ese aroma para que estés ahí aseando y que la gente pase. ¿Quién hace el aseo aquí? Porque siempre que paso por aquí hay un aroma agradable, se ve todo limpio. Demuestra que eres el mejor, da lo mejor de ti. Esas personas van a tener éxito donde sea. Pero cuando haces lo mismo que los demás, dice: pues hace lo mismo, pues es igual, tener aquel a este es lo mismo. Pero cuando damos lo más, ahí es donde se manifiesta nuestro deseo de tener éxito. No le hace que nadie nos pague. El Dios que ve lo que hacemos y nuestro esfuerzo nos hará justicia. Dice: yo un día se me vino a la cabeza esa idea y lo hice, lo apliqué. Y un día solicité audiencia y cuando llamé, la secretaria me contesta y me dice: ¿y usted en qué trabaja? ¿Es el gerente de esa sucursal? Dijo: no. Digo: entonces, ¿cuál es su oficio en la empresa? Dice: soy el intendente. Dice: y de aquel lado se guardó un silencio prolongado. Dice: bueno, déjelo comunico con el gerente de gerentes de toda la empresa de Sabritas. Y ya cuando lo comunica, él se presenta y dice: mire, soy fulano de tal, yo soy el encargado, soy el intendente, soy el que hago el aseo en esta sucursal que ustedes tienen acá, en esta parte. Y lo escucho. ¿Cuál es su propuesta? Tengo algo que ofrecerle sobre esto. Ya le platicó todo acerca de este producto, pero yo le propongo algo que va a ser más sabroso, más. Y comenzó él a explicarle. Dijo: lo espero mañana para que me dé una explicación. Ya cuando él se preparó, llevó su mejor vestimenta. Por primera vez, dice él en ese testimonio, usó traje y con corbata, porque iba a un lugar diferente donde él estaba. Cuando lo vieron llegar, pensaron, pero no era, solo pensaron que era alguien importante. Pero él llegó y se presentó en una actitud. Y cuando presentó, oyó todo el gerente. Dijo: lo espero tal día para que proponga esto. Y le dio a probar. Dijo: oye, y esto yo lo hice, la salsa, yo tengo la fórmula. Y cuando él hizo un llamado a todos los gerentes encargados, llegaron, lo oyeron, hizo una presentación en, ¿cómo se llama eso? Pues así como dicen ustedes. Y cuando lo oyeron, le dijeron: señor, ¿y usted dónde es gerente? Dijo: no, yo soy el intendente, el que hace el aseo. Pero ¿cómo? Dijo: si eso es un exitazo. Se ganaron millones y millones de dólares con ese nuevo descubrimiento. Ahora forma parte de una empresa como esa y es gerente, subgerente nacional de esa empresa. Y si es que no se necesita saberlo todo, solo dedicarte a lo tuyo con esmero, con dedicación y con entrega. Y Pablo es lo que nos dice a nosotros, los cristianoides de este siglo: estar firmes, sean constantes. Y tercero, crezcan en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano.
todo lo que hagamos, hermano Roberto, hermano Pedro, Aarón, todo lo que hagamos no es en vano. Pero si lo hacemos con todo nuestro corazón y mantenemos avivada nuestra esperanza, créalo, el Señor no se olvidará de nosotros. Ese día glorioso lo estamos esperando, y cuando Él venga, estemos como estemos, oiremos el sonar de la trompeta, oiremos la voz de mando, oiremos y sentiremos ese momento glorioso. Y cuando ese día llegue, cuando ese segundo llegue, cuando esa hora llegue, nosotros podamos decir, cuando queramos decir estamos listos, ya vamos a estar allá. Y todo lo que hemos hecho aquí se quedará, pero llegaremos a un lugar glorioso donde ya no hay más tristeza, donde no hay más dolor, ni más enfermedad, ni más nada, porque el Señor lo llenará todo. Él es nuestra paz, Él es nuestro Señor, y Él es nuestra única esperanza de salvación para nosotros. ¿Quieren estar en pie conmigo? Manténganse fieles, hermanos. Mantengámonos fieles, más bien. Y que estos músicos no vengan solamente a tocar por tocar, sino que cada día den lo mejor de ellos. Que usted y yo, al venir aquí, no vengamos solamente para incomodar a la gente o para sentirnos bien, sino para dar lo mejor de nosotros a Dios. Y cuando eso suceda, el Señor nos honrará, porque se sentirá agradable nuestra presencia al estar con Él. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojitos unos minutos nada más, mientras Aarón toca una bonita alabanza. Cristo viene. Hay señales en la tierra. La ciencia, que se ha aumentado, dice que algo terrible viene sobre la humanidad. Nosotros, los predicadores, no somos llamados más que a inquietar los que están quietos, y a dar quietud a los que están inquietos y temerosos. Pero algo terrible viene. Si usted lea al profeta Oseas o lea a los profetas aquellos de la antigüedad, ellos vieron ese día. Y la ciencia aumentada en este tiempo dice que viene algo terrible. Que hay meteoritos que han pasado a distancia, muy cerca, y nada ha pasado, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pero cuando llegue el día, todo será diferente. Pero antes que venga ese día terrible, la iglesia del Señor, los creyentes, nosotros, hermanos, al igual que miles y miles de creyentes en la tierra, seremos arrebatados, seremos transformados. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Aleluya. Él viene por su iglesia. Aleluya. Y eso nos lleva a pensar en nuestra familia, en nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros primos. Él viene, Él viene. Aleluya. Dice Pablo, ese día llegará. Yo lo vi, dice Pablo. Es revelación de parte de Dios. Él viene. Puede levantar sus manos. Si usted no ha sido salvo ni tiene seguridad, más vale que escape. Escape. Prepárese, porque esto no es un juego, es la realidad. Él viene. Será glorioso ese día. Miles de millones de ángeles esperan ese día. Aleluya. Porque ellos vendrán acompañando a su Señor, a su Rey de Reyes. Y nosotros, los de la tierra, lavados con la sangre del Cordero, sellados con el poder de su resurrección. Aleluya. Estaremos ese día diciendo: presente, Señor.
Aleluya. Será glorioso. Jesucristo ya viene por mí. Aleluya. El Rey ya viene, el Rey. Necesitamos comprometernos con Él. Puedo oír la gran trompeta. Tenemos que dejar esa indiferencia y movernos a Él, acercarnos a Él, esperar en Él, confiar en Él, vivir para Él. Jesucristo ya viene, Él viene. Se oye ya el acercamiento glorioso. Aleluya, aleluya. Por eso Juan decía: ven pronto, Señor Jesús, ven pronto ya. Santo eres, Señor. El Rey ya viene. Jesucristo ya viene por mí. Levante sus manos, por favor. Levante su rostro hacia arriba y espere ese día glorioso. Qué bello. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya descansan, la cosecha ya Aleluya. pasó. Será glorioso. Los padres y las madres Con sus hijos correrán para recibir a Cristo. Aleluya. recibir a Cristo, su divino Redentor. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Puedo oír la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Jesucristo ya viene por mí. Levante su voz y adórele. Levante su voz. Ese momento será glorioso. Puedo oír su gran refrán, pues al Cristo ha venido. Ese día será y ha extraordinario. vencido a Satán. Ese momento será determinante, mi hermano. Salvos por su gracia Empiezan a cantar alabanzas al Cordero que los viene a levantar. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Puedo oír la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Jesucristo ya viene.